Y después de haber escuchado este excelente tema musical Paint in Black a cargo de los Rolling Stones, pues también quiero saludar en la línea telefónica en esta ocasión a nuestro especialista de esta mañana. Él es el psicólogo Jonathan Ricardo Flores Ahumada, presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencias Interdisciplinarias SC. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Ahí me escuchas? Así es. Hola, Joana. Buenos días. Pues como siempre es todo un gusto poder compartir aquí con ustedes. El gusto es nuestro, Jonathan. Que vamos a hablar esta mañana acerca de este tema que ya les había tocado a los hombres con el síndrome de Peter Pan. Ahora nos toca a las mujeres con esto del complejo de Wendy, que a fin de cuentas también es un problema, un trastorno emocional. Efectivamente, y que van relacionados los dos. Recuerdas que estuvimos hablando un poco hace tiempo del síndrome de Peter Pan. Ajá. Y bueno, ahora estamos hablando del síndrome de Wendy o el complejo de Wendy. El síndrome de Peter Pan, como recordamos, pues tiene mucho que ver con este asunto de las personas, generalmente los hombres que tienen una resistencia a crecer, los hombres que no quieren asumir responsabilidades, obligaciones. Y cada vez conozco a más, ¿eh? Exactamente. Sí, y entonces también tenemos por el otro lado, acuérdate que como dicen, siempre hay un roto para un descosido. ¿Verdad? Entonces para un Peter Pan comúnmente se descubrió que había como una Wendy para cada Peter Pan. ¿Y cuáles son las características de una Wendy? Bueno, nosotros lo conocemos también como lo que es el paternalismo. ¿En qué consiste el paternalismo? Aquellas personas que sabemos que Peter Pan no se quiere hacer cargo de sus obligaciones, pero siempre va a haber una Wendy que dice, yo me puedo hacer cargo de eso que tú no haces. Hay parejas en las que el comportamiento es como si fueran niños. Ajá. Oye, ya te pusiste el suéter, oye, no fumes, oye, no tomes, oye, yo hago todo por ti y finalmente tengo que complacerte y tengo que adaptarme a todo lo que necesites. Y esas son las características de lo que es una persona con complejo de Wendy. En las investigaciones respecto a psicología se llega a la conclusión de que se presenta más en mujeres y por eso se le conoce como el complejo de Wendy. No, okay. Y que son precisamente mujeres, como bien señalas, Jonathan, que siempre se sienten como imprescindibles para que el otro crezca o haga las cosas bien o intenta hacer feliz a los demás, se olvida de ella misma, ¿verdad? Exactamente. ¿Son estas mujeres como sumisas, podríamos decir también? Efectivamente, es un concepto erróneo que se tiene sobre el romance. Inclusive son personas que su estrategia para el amor, para obtener afecto es me voy a hacer necesario, me voy a hacer necesaria. Es decir, me voy a hacer indispensable. Y por eso, pues me encargo de cumplir en una serie de roles, una serie de tareas, en donde yo me vuelvo indispensable. De repente, no, yo me encargo todo, yo me encargo, y también es una cuestión, acuérdate que a lo mejor yo creo que también viene muy relacionada con el asunto del machismo. Yo hago el quehacer, yo hago todo, yo te hago la comida, yo te sirvo, o es más, inclusive ya está con los roles modernos, lo que ocurre es, pues yo también salgo a trabajar, yo me encargo de todo, y el momento en el que me hago tan necesaria, el asunto Ay, es que tú me estés buscando, que yo sea indispensable para ti. Qué feo, porque te olvidas de ti misma, o sea, haces todo en función de la otra o de las necesidades de la otra persona, no de las tuyas, que digo, sería lo ideal, ¿no? Hacer un equilibrio y vemos ambos por ambos, ¿no? Por la relación de los dos. Por supuesto, y aquí la estrategia que se tiene es me voy a volver una persona indispensable para que no me dejes, ¿no? Entonces, están en una línea abierta de decir yo me voy a adaptar a todo lo que tú me pidas, a todo lo que tú necesites, yo existo para complacerte. Y que bueno, no siempre van a obtener lo que quieren en realidad, porque eso no es garantía que no la va a dejar su pareja en algún momento. Por supuesto. Porque llegan a ser tan posesivos, ¿no, Jonathan? Claro, se vuelven personas controladoras, que buscan manipular, personas posesivas, y efectivamente esto no es garantía de que haya una correspondencia en el afecto. Es más, el afecto hay que recordar que es una decisión libre, y es bien importante recalcar que como parte de la autoestima, y que a lo mejor lo hablaremos en otro tema, la autoestima cómo se compone, se conforma de la autoimagen, el autoconcepto,
la autovaloración, pero también la autoafirmación. Y aquí tendríamos que detenernos en este aspecto. A las personas con el complejo de Wendy les falta el sentido de autoafirmación, es decir, aquello cuando nosotros estamos en desacuerdo con algo, cuando algo no nos resulta conveniente o no nos parece, nosotros tenemos la capacidad de poder expresarlo, como cuando vamos al cine con los amigos y vamos a ver esa película, y yo digo, no, yo no quiero ver esa película. Una persona con complejo de Wendy dice, yo no voy a decir que no me gusta esa película porque si no, a lo mejor me puedo ganar la desaprobación o me dejan de querer mis amigos. Entonces, aunque yo no quiera, pues me aguanto y digo que sí y voy a ver esa película. Entonces ahí falta el sentido de autoafirmación. La autoafirmación es esa capacidad que tenemos de decir si me gusta o no me gusta, si quiero o no quiero, sin sentir ningún tipo de vergüenza, ni ningún tipo de culpa, ni ningún asunto de sentirme mal o que me van a dejar de querer, porque es en un entorno de libertad. Ujú. Ahora, ¿hasta dónde, Jonathan, por ejemplo, tú nos dices, son estas personas que cuidan excesivamente de los demás, al Así es. grado de que se olvidan de sí mismas? Y bueno, esto de alguna manera refleja un trastorno, ¿no? O una situación de baja autoestima, pero tampoco quiere decir, ¿no? Que lo normal es que no me interese nada de mi pareja. O sea, sí podemos nosotros ver lo que le sucede a mi pareja, a mis hijos, a mi esposo, a la gente que me rodea, porque no es una cuestión también solo de la pareja. El punto es que te acepte todo donde tú te desarrollas. Pero ¿hasta dónde Exactamente. es válido? ¿Hasta dónde es válido preocuparme y igual atender sus necesidades como persona que amo? Y hasta Claro. dónde ya pues sobrepaso los límites y ya es algo patológico. ¿Cómo poder diferenciar esa línea transparente, ¿no? Que puede ya pasar de lo normal a lo patológico? Por supuesto, y aquí la clave está acuérdate, como el síndrome de Peter Pan, este complejo no necesariamente es un trastorno, puede ser una señal, un indicador de que hay un trastorno, que puede ser desde algo situacional, algo circunstancial, ¿no? Ujú. Que implica que a lo mejor cuando nosotros estamos enamorados somos como muy complejo de Wendy, Ajá. queremos complacer a la persona porque estamos enamorados, pero hay desde esos niveles hasta niveles que ya nos indican un marcado trastorno de la personalidad, un trastorno, por ejemplo, que tiene que ver con el trastorno de personalidad histriónico, en donde la Mm. persona tiene, o trastornos de personalidad por dependencia, en donde las personas ya tienen que hacer muchas cosas para obtener el afecto de los demás. Es decir, y aquí está la clave, aquí es donde nosotros nos A tenemos que ver, detener a ajá. pensar. Por ejemplo, cuando yo hago las cosas, yo debo de saber que yo tengo una autovaloración que era parte de la autoestima. Ujú. Este sentido de lo que yo valgo, de quién soy yo y el peso que tengo, el decir, yo soy una buena persona, tengo virtudes, tengo ciertas características que hay que trabajar, que hay que afinar, pero yo sé quién soy y sé cuánto valgo. Entonces yo sé que hago muchas cosas eh, por ese sentido de autovaloración, ¿vale? Por ejemplo, pero las personas con un complejo de Wendy aquí ya rebasan la línea hacia lo patológico, lo hacen porque están necesitando del amor de los demás. Es Mm, decir, ok. porque estas personas no alcanzan a tener un sentido de autovaloración, sino que requieren el afecto o la valoración de los demás. No están satisfechos con su sentido de autovaloración. Es decir, es como si yo pensara, si tuviera el complejo de Wendy, yo voy a participar en esta entrevista para que Joana me quiera más. A lo mejor Mm, yo no quiero participar en la entrevista, pero lo tengo que hacer porque si no, ya no me va a querer. mm, Entonces, es en ese sentido, ninguna persona necesita, en ese contexto, en ese sentido, como que hacer las cosas para que los demás te aprueben o para que los demás te quieran o no te vayan a desaprobar. O sea que son mujeres que viven en constante miedo, Exactamente, el miedo no al me van a rechazo. aprobar, no me van a querer, me van a dejar de querer. Y no, muchas veces yo creo que, por ejemplo, ocurre en la vida que en las relaciones interpersonales uno quiere mucho a la persona, pero la persona tiene comportamientos que generalmente son tóxicos, que son dañinos, Ujú. y uno tiene que valorar y uno tiene que decir, sabes que yo no me puedo permitir continuar esta relación. Entonces tengo que poner un límite, pese a que quiero mucho a esta persona.
Y muchas veces al poner este límite, pues a lo mejor a las personas no les gusta que uno se aleje y lo van a tomar a mal, pero uno tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, esto es muy importante. Cuando uno toma decisiones, cuando uno dice, sabes que yo no estoy de acuerdo con esta situación, y a lo mejor entra en esta situación de discusión, pero se vale estar en desacuerdo, ¿no? En las relaciones interpersonales. Claro, y es lo que te permite crecer. Por supuesto, y hace que las relaciones interpersonales sean maduras. Recuerdo una frase de Freud que señalaba, cuando en una relación interpersonal las dos personas están de acuerdo, solo hay una que está pensando. Entonces, tiene mucho que ver con esto. Cuando estamos en desacuerdo, los dos estamos participando, estamos pensando y hacemos relaciones interpersonales más maduras. Pero entonces cuando en las relaciones interpersonales estamos de acuerdo en todo, y esto es constante, entonces ahí sí hay que señalar qué es lo que sucede, por qué la persona no opina, por qué la persona Ahí no hay habla. un problema. Sí, porque hay mucha inseguridad, porque no hay un sentido de autovaloración, de autoafirmación. Entonces, usted fácilmente se puede preguntar, la persona que nos está escuchando, ¿cómo sé si yo estoy pasando por este complejo de Wendy? Usted se puede preguntar, ¿hago mucho las cosas por buscar la aprobación y el afecto de los demás? Y usted termina haciendo cosas que inclusive no quiere hacer o que no le gustan, nada más por obtener el afecto y la aprobación de los demás, porque esto también se da en los niños, ¿no? Por ejemplo, en el fenómeno del bullying, en donde está el niño que hostiga a los demás, y generalmente tiene a sus amiguitos que tienen miedo, y que pues y que dicen, no, pues en lugar de que se burlen de mí, pues mejor yo prefiero burlarme, y entonces le hacen segunda o tercera a este niño que está hostigando, que está abusando. Entonces le hacen segunda, aunque a ellos les desagrada el asunto, ¿no? Ajá. Bueno, hay que tener aquí cuidado estas que les gusta hacer la de Wendy, porque lejos de que su pareja las vea como esa mujer que les gusta, que la ama, que la quiere o que le causa otras sensaciones, va a terminar viéndola pues como una figura maternal, ¿verdad? Por supuesto, como solo una figura como maternal. la quiero, pero pues como mi mamá. Después, Sí, imagínate qué tremendo, ¿no? Por supuesto, y comúnmente ocurre este fenómeno que si tú tienes una relación de pareja en donde se comporta como tu mamá o se comporta como tu papá, se dan muchos casos de infidelidad, porque debemos de saber un principio. Nosotros justo ahí quería llegar. Sí, nos enamoramos de hombres o de mujeres, no de nuestra de mamá. papá y de mamá. Claro. No, exactamente. Entonces, esto nos va a llevar a una serie de conflictos. En el psicoanálisis se menciona el apartado el aspecto del complejo de Edipo, que tiene precisamente que ver con eso. Así es. Ya el tiempo se nos agota, Jonathan, lamentablemente. Un minuto. Dinos algunos tips para poder darnos cuenta que estamos cayendo en esta situación y cómo evitarla. Recurran, número 1, a la autovaloración. Pregúntense, ¿qué cosas son las que yo realizo constantemente para darme afecto? Desde cómo descanso, desde las comidas que hago, desde cómo me cuido, desde cómo me planto frente al espejo y estoy buscando que si me peino así, que si me peino de esta manera, que si me voy a vestir de esta manera o de aquella otra forma, de la manera en que usted se sienta cómodo, cómoda. También que usted diga, necesito cultivar mi espíritu, necesito cultivar mis conocimientos para sentirme más seguro. Haga cosas que le ayuden a superarse, a desarrollarse. Y número 2, dese permiso de autoafirmar sin ninguna culpa, sin ningún sentido. Haga un esfuerzo por decir las cosas que no le agradan, que no le parecen, de manera amable. Haga un esfuerzo. A lo mejor al principio vamos a decir las cosas de manera tajante, pero hagamos un esfuerzo por decir las cosas de manera amable, de manera cordial. Y entonces yo creo que esos dos aspectos son muy importantes. Si usted está en una situación ya muy complicada, muy grave, en donde, y esto hay que decirlo, las personas con el complejo de Wendy son personas que están sufriendo y hacen sufrir a los demás, y esto se hereda por aprendizaje social hacia los hijos.
Entonces, esto es como muy importante. Si usted está en una situación delicada, busque ayuda, asesórese. Ya hay muchos especialistas, hay demasiada información, dese un tiempito, 1 hora a la semana por lo menos, para salir adelante, ¿no? Salir de esta situación. Hay que buscar ayuda. Así es. Pues precisamente hablando de buscar ayuda, ¿dónde la gente te puede contactar, Jonathan? Me pueden contactar al número que es el 5882-9513, es 5882-9513. Ahí estoy para servirles, o me pueden agregar a mi Facebook personal, que es Jonathan Ricardo Flores Ahumada. Jonathan Ricardo Flores Ahumada, ahí estamos. Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Jonathan. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Joana. Un abrazo. Gracias. Él fue el psicoterapeuta Jonathan Ricardo Flores Ahumada, presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencias Interdisciplinarias SC. Es momento de la pausa. Regresamos en breve.